Buenas noches, me presento, soy Bruno López Ortega Leandro. El día de hoy, con mi compañera, vamos a hablar acerca del tema los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Bueno, en este video quiero presentar mi postura sobre un hecho histórico muy importante en el Perú, que es la reforma agraria. Desde mi punto de vista, la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa, ya que buscó una justicia social, pero también generó problemas económicos, políticos que aún sentimos hoy en día. Bueno, a continuación explicaré mi postura desde tres aspectos, las cuales uno de ellos viene a ser la principal influencia que mantuvo en el Perú, lo cuales estos fueron durante el periodo comprendido entre 1930 y 1990, las cuales estos fueron unos testigos muy prestigiosos en el sentido que hemos pasado por muchas cosas. Y uno de ellos viene a ser por el gobierno militar, las cuales esto generó Velasco Alvarado, que representó uno de los eventos más trascendentes, pues buscaba alardar ciertas candidaturas, pero sobre todo la mala estructura de un gobernante no estricto, en el sentido que no supo manejar como debería ser el Estado económico peruano. Bueno, en la década de 1960 estaba dominado por una estructura agraria feudal donde grandes haciendas controlaban enormes extensiones, lo cuales a esto me refiero que fueron extensiones de tierras, las cuales estas no fueron una cierta acertidumbre, un control total o un inicio de buena reforma, las cuales esto vivía en condiciones de pobreza extrema. Pero la pregunta aquí es, ¿fue verdaderamente beneficiosa desde una perspectiva política y económica y social? Bueno, para entender todo esto, le cedo el paso a mi compañera, la cual les explicará estos tres puntos importantes. Gracias, compañero. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Si fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú, voy a hablar, pues, como ya decía mi compañero, en la parte política, un análisis político, económico y social, ¿no? Para empezar, si bien Velasco Alvarado intentó romper, ¿no?, la desigualdad agraria y empoderar al campesino, esta reforma al final no fue, solo fue un intento, ¿no? Como por ejemplo en la parte digamos, política, este proceso desmanteló de cierta manera el poder de los latifundistas, como ya decía mi compañero, que eran, bueno, ellos eran propietarios de grandes extensiones de terrenos y tenían a los campesinos como sus peones, digamos, pero sin derechos. Solamente podrían trabajar el terreno, las tierras y vivir ahí. O sea, el producto de sus tierras ese era el único beneficio que tenían los campesinos, ¿no? Este se desmanteló, bueno, se logró desmantelar, pero no se logró en realidad consolidar una participación efectiva de los campesinos, ¿no?, en las decisiones estatales. En la parte económica también, digamos que se fracasó el intento de modernizar la agricultura y asegurar la productividad, ¿no? Lo que derivó pues en una dependencia alimenticia, ¿no? Que tendríamos que digamos, importar alimentos y obviamente la crisis fue más recurrente, ¿no? Socialmente la reforma generó expectativas de justicia, ¿no? De justicia social para los campesinos, pero en la práctica, pues, siguió la pobreza rural, se forzó las migraciones, ¿no?, a la ciudad, a las zonas rurales, a la ciudad. Bueno, haciendo un balance final, diría que la reforma agraria, me refiero a la parte política, económica y social, la reforma agraria fue una intención justa, ¿no? Una intención justa, pero con una ejecución fallida, y esto generó pues un vacío de poder que facilitó, ¿no?, el conflicto armado de los años 80 que todos conocemos. Bueno, doy el pase a mi compañero para que dé la otra parte del análisis que hemos hecho del tema, ¿no? Gracias. Bueno, para poder concluir con el tema,
tenemos que tener en cuenta los tres aspectos políticos que ya fueron mencionados y uno de los más importantes, como dije hace poco, lo cual fue la reforma agraria, la cual tenemos que tener una cierta incertidumbre, que esta fue impulsada principalmente por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en el año 1969. Bueno, desde ese punto de vista político, fue una medida autoritaria donde el gobierno no consultó al Congreso ni a las comunidades afectadas. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, esto tuvo un impacto positivo en el fin de poder de la oligarquía terrateniente, el cual esto controlaba gran parte del país desde la época colonial. Bueno, para finalizar, podemos decir, la reforma agraria fue un proceso con luces y sombras. Desde una mirada social y política, tuvo intenciones justas, como acabar con siglos de abuso y dar voz a los campesinos. Pero económicamente fue fue mal ejecutada, lo que afectó el desarrollo del país. Por eso creo que fue parcialmente beneficiosa, pero incompleta y mal implementada. Y nos deja una gran lección, en el sentido que las reformas deben planificarse bien, con justicia y eficiencia. Muchas gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.